El padre Llorente preguntó: ¿cuál es la misión más difícil del mundo? Le contestaron: Alaska. Y se largó al sinfín de aventuras de conquistar Alaska para Cristo. Bienvenidos a Historias Católicas, historias que inspiran y encienden en amor a Cristo y deseo de llevarle almas. En el año 1906, el 18 de noviembre, nace en León, en España, el padre Segundo Llorente. Empieza el seminario de León y luego se uniría a la Compañía de Jesús, discerniendo así que lo llamaba el Señor a consagrarse. En los primeros ejercicios espirituales que hace, ve que Dios lo llamaba a la misión de Alaska y entonces escribe a sus superiores solicitando unirse a esa misión y le dicen simplemente que no. En los segundos ejercicios espirituales que hace el año siguiente vuelve a solicitar lo mismo y el provincial le vuelve a contestar que no. Y por una tercera vez ve que Dios aún le seguía inspirando esta misión, la más difícil que había, y entonces le da permiso para unirse en la provincia de Estados Unidos que tenía como misión a Alaska, y así podría allí continuar sus estudios, que los haría en Kansas y en California. El 24 de junio de 1934 se ordena sacerdote en Estados Unidos. Sería asignado en 1935 a la misión de Aculurac. Podemos seguir su itinerario, cómo va en barco hasta luego continuar en tren y tomar finalmente un barco por el Yukón, que lo llevaría a la desembocadura del Yukón. Sus destinos serían múltiples, iría cambiando, pero haría base sobre todo y sería superior de la misión que él llama la muy noble Aculurac. Aculurac sería el centro de operaciones, estaría a veces allí con otro sacerdote más y un hermano, e iría rotando también de pueblos. Su misión consistía en llevar los sacramentos a los distintos indios y esquimales dispersos en todo el interior de Alaska, aún no conquistado o semi-conquistado para Cristo. Eran pueblos a veces los más grandes de 9 casas, a veces algunos figuraban en el mapa como un pueblo y había solamente una choza, y sin embargo arriesgaba su vida yendo en trineo con perros para llevar el bautismo, la unción de los enfermos, celebrarles misa, confesarlos y sobre todo llevarles esa gran alegría de la unión y amistad de Cristo. Predicaba la doctrina, preparaba y así trataba de visitar 3 veces al año esos distintos lugares tan dispersos y tan lejos. A veces decía en tono socarrón que envidiaba a los párrocos que podían recorrer su parroquia simplemente caminando. Su parroquia era inmensa, eran esos cielos eternos que decía él, ese paisaje está desde la creación y así llegará hasta el fin del mundo. Alaska seguirá siendo salvaje, pero debemos llevar todas las almas que se puedan. Escribiría 20.000 cartas contando sus aventuras. Sus compañeros de recorrida eran a veces algún guía hasta que pudo conocer mejor los lugares. Guías que él mismo decía, acá la gente no me entiende, solo saben que soy un sacerdote extranjero y nada más, y que hablo otro idioma. Sintió esa soledad, pero esa soledad misma fue lo que lo acercó tanto a Cristo, como le confesaría luego a unas monjas carmelitas a quienes predicaría el retiro. Sus destinos se van multiplicando. Betel, Alacanuk, Aculurac, Kotzebue. En una ocasión, contra su voluntad, pero por mandato del obispo, acepta la elección de diputado del primer Congreso de Alaska. Serían 2 años que tiene que sufrir esto de tener que hacer este trabajo de diputado, que no era lo que él quería, pero aprovecha esa ocasión también para hacer todo el apostolado posible, con los otros diputados también, muchos que tenían muchos prejuicios contra la iglesia y se encuentran en este español alegre, vivaracho y de muy buen humor, encuentran otro rostro de la iglesia y se sorprenden al escuchar todos los relatos que hacía de sus misiones. Y así también sería entonces ocasión para predicar ejercicios espirituales a otras religiosas que estaban en la ciudad y de sembrar y esparcir todo ese buen olor de Cristo en el lugar donde lo ponía, a veces haciendo lo que más le gustaba, que era estar en esas llanuras en la tundra de Alaska, a veces en medio de la ciudad, donde Dios lo pusiese, iba sembrando ese evangelio de alegría de Cristo. Empieza a suscitar muchas vocaciones, todas esas cartas que fueron reunidas en 12 libros. Es luego destinado a Nome, a Córdoba, ese nombre no sé, es quizá más familiar, porque España había llegado también a Alaska. Alaska fue comprada en el año 1867
por Estados Unidos a Rusia y en solo 10 años logró pagar 5 veces más, multiplicar lo que había pagado por ese lugar. Se encontró oro, se empezaron a multiplicar la población con muchos del norte de Europa que vendrían a trabajar en las minas de oro principalmente, más adelante sería el petróleo. Y así trató también de evangelizar a estos hombres que, decía él, eran mucho más difíciles que los esquimales. Eran nobles y rectos, pero no creían en Dios. Sin embargo, sus conversaciones movieron a muchas almas a acercarse a Dios. Ese viaje incansable por todo Alaska. Va contando en sus aventuras cómo celebraba la Santa Misa en chozas pequeñas donde no podía ni siquiera pararse derecho, a veces con 40 grados bajo cero, yendo en su trineo con sus perros, que serían también esos compañeros de aventuras. Había bautizado a esos perros con nombres de instrumentos musicales y se divertía, y se ve ese buen humor, ese español saleroso, como dicen ellos, que llevaba con buen humor todas estas grandes dificultades que quizás habían acobardado a muchos. Pasó 40 años allí en su amada Alaska. No hubiese vuelto si no fuese por la obediencia que en 2 ocasiones lo mandó a España. También vino a México, al Congreso de Monterrey de Misiones, donde contaría su experiencia, así adquiriría gran fama, pero a él la fama no le importaba. Solamente ese llevar a Cristo con su trineo de pueblo en pueblo, de aldea en aldea. Y así incansablemente llegó a usar también otros medios más bien nuevos para la época, que era el ir en avioneta. Ese era el temor de su vida. Y en una ocasión sufrió un accidente aéreo donde cayó y casi pierde la vida, y sin embargo eso no lo acobardó para seguir volando y seguir llevando a Cristo en su trineo de aldea en aldea. Les confiesa a las monjas carmelitas en un retiro, dice: yo por las noches, no todas, pero por las noches, cuando despacho a la gente, abro la puerta que me separa de la iglesia, entro en la iglesia y estoy yo solo con Él, yo solo con el Señor. Allí no hay ruidos, nadie tose, nadie estornuda. No se oyen pasos, nadie baja las escaleras, está uno solo. En aquella soledad uno se va familiarizando más y más con Él, hasta que llega un momento en que ya es una especie de transfiguración en Él, y uno está que da gloria. Y allí mismo paso un rato muy largo con Él por las noches. Hay noches que hace mucho frío, y tengo mucho que hacer. Bueno, pues antes de acostarme, entro en la capilla que a lo mejor hace 25 o 30 bajo cero o algo así. Me arrodillo, pongo los codos en el altar y pongo la cabeza muy cerca del sagrario y le digo cosas bonitas. Y así va contando cómo vive realmente una vida de familia. Acá dice: pues aquí vivimos una familia. Él, refiriéndose a Cristo, y yo, y la Santísima Virgen. La familia es la Santísima Trinidad, la humanidad de Jesucristo, la Santísima Virgen, San José y yo, solos. Y así entonces encuentra esa compañía que llenaría su corazón en esa gran soledad. Soledad que sería un silencio, como le llama él, o podemos decirle abnegación, el morir a esas cosas buenas que quizás nuestro corazón se ha pegado, y a veces hasta pueden obstaculizarnos el ir a Dios. Así dice, de hacer silencio a ese deseo de fama, a las preocupaciones, a la voluntad propia, incluso morir hasta la propia lengua. Amaba su español y tuvo que aprender esa lengua tan difícil que es el esquimal, que causaba risas a veces por no poder pronunciar bien las palabras. El dejar la patria, la familia y hasta los consuelos espirituales, a todo había muerto. Decía, citando a Santa Teresa, que cuando el reloj daba otra campanada más, se alegraba porque ya le quedaba una hora menos. ¿Verdad que sí? Y luego al acostarme, pues otro día más cerca y otro día más por la noche. Estoy un día más cerca de Dios. Ese era el gran deseo de su corazón, el de llegar a ver a Dios. Fue verdaderamente un místico contemplativo, pero de una acción, una actividad apostólica increíble. En uno de los retiros en la isla que él había bautizado, la isla Zanahoria, porque había llevado solamente para comer una caja de zanahorias. Las monjas que lo conocían habían puesto escondidas entre las zanahorias algunas latas para que pueda comer algo más, pero él ni siquiera tocó, porque decía que los ejercicios espirituales no funcionan sin un poco de mortificación. Llevó estas zanahorias, un puñal y un rifle, porque había noche
Llevó estas zanahorias, un puñal y un rifle, porque había osos cercanos en esa isla y había que también defenderse, decía, de los osos y de los demonios. Se pasó allí noches en oración, viendo las estrellas, el amor de Dios que había creado todo eso para él. Y allí, en una de las meditaciones, declara la guerra a todo el infierno. Dice, desde el portero hasta Satanás. Y mis armas son pobreza, dolor y humillación. ¿Piensan que no podré? El tiempo lo dirá. Y así lo mostró en esos 40 años de gran apostolado. Sufrió, sí, esa pobreza, ese dolor y esa humillación, pero con un espíritu sobrenatural que lo hacían tan alegre que uno jamás hubiese sospechado. Todas esas cartas redundan, todas esas cartas derraman esa alegría enorme que tenía. Y había declarado que estaba ya muerto a sí mismo. Y así en una ocasión, volviendo de unos ejercicios espirituales, se encuentra que el río se había llevado su casa y la capilla, todo, no tenía ninguna posesión. Trata en un barco de ir a salvar algo y solo puedes rescatar de allí su máquina de escribir, su tizona, como le llamaba, donde escribía esas 20.000 cartas. Y así, con eso dice, bueno, si yo ya estoy muerto, ¿qué voy a llorar por eso? A seguir adelante. Ese es el espíritu magnánimo que nos alienta San Ignacio a tener. Ese espíritu que no se aferra a las cosas, ni llora, ni muere por ella, aunque pueda dolerle al corazón. No dejamos de ser humanos, pero que es capaz de sacrificarlo todo por ir a salvar almas. Son muchísimas las anécdotas graciosas que cuenta. Recorre los infinitos lagos y ríos congelados de Alaska, y en esos viajes en trineo va contemplando en ese paisaje las maravillas de Dios, encontrándose y uniéndose a Dios a través de la belleza de su creación. En una ocasión se accidenta con el trineo, con los perros se escapan, queda tirado en la nieve, no sabe si se quebró un hueso, y son esos momentos duros que tenemos en la vida que también uno se empieza a cuestionar cosas. ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Quién me mandó a meterme en esto? ¿Y cómo va a terminar todo esto? Pero en ese momento piensa más a fondo y dice, si en el cielo se pudiese sufrir algo, aunque no se puede sufrir en el cielo, pero si algo se pudiese sufrir, sufriríamos por no haber sufrido más por Cristo. O sea, nos arrepentiríamos de no haber sido más generosos con Cristo, de no haberle dado más. Y Él le dio tanto, le dio muchísimo. Y ya había sido templado desde niño, con distintas pruebas también. No todo empezó fácil. La noticia de la vocación no había caído tan bien a su familia hasta que su padre lo visita en el noviciado y ve ese lugar donde todos esos jóvenes estaban ya tan llenos del amor a Cristo y tan alegres, y se queda pensando un poco y dice, este también sería un buen lugar para tu hermano amado. Años después entraría también su hermano amado en la compañía de Jesús y también sería un gran misionero que iría a Cuba, tendría entre los jóvenes su grupo, al futuro, lamentablemente, Fidel Castro, que hasta le salva la vida en una ocasión en un río que casi se lleva a este padre amado, hermano del padre Segundo Llorente. Y un día lo visita el padre amado en Alaska, después de una larga travesía, y lo ve allí, viviendo en esa choza que tenía solamente el lugar donde él dormía y separado por una cortina, el sagrario, y ese era su compañero, y lo ve en ese frío increíble y en esas dificultades que pasaba por llevar las almas a Cristo, y trata hasta de convencerlo de unirse a la misión que el Padre amado tenía en Cuba o ir a otro lugar donde podría ser más fruto. Tienen una larga discusión y ahí se muestra cómo Dios quiere marcar un camino distinto para cada alma, para llevar almas a Cristo, pero en el lugar donde Él nos pone, en la forma que Él quiere. Quizás no podemos hacer algo tan heroico como irnos a Alaska, aunque ciertamente hay muchos misioneros allí que gracias a Dios he podido conocer y que hacen ese trabajo heroico aún hoy en día. Pero sí nos pide el Señor que hagamos todo lo posible por salvar las almas que va poniendo a nuestro alrededor. El Señor le pediría también un último sacrificio. Luego de tantas aventuras, sería llamado de nuevo al continente, a Estados Unidos, y a dejar sus queridos esquimales que tanto había amado y por quienes tanto había hecho. Vuelve entonces a hacer trabajo con los hispanos y sería finalmente en 1989, el 26 de enero, cuando fallece en Spokane, en Washington. Había sido capellán del hospital. Su hermano amado lo visita poco tiempo antes de la muerte y él mismo
Segundo, Padre Segundo Llorente, con ese humor que tenía, le dice: ni se te ocurra celebrar misa por mí, ni pedir para que viva más. Ya estoy contento que voy a buscar el premio del Señor. Esa había sido la gran ansia de su corazón, encontrar a Dios y llevarle almas para calmar la sed de Cristo. Cuánto quería ese corazón que había aprendido a vivir en la soledad con Cristo, ya tenerlo eternamente. Pidamos por los misioneros de todo el mundo y sintamos ese llamado que nos hace Dios desde la cruz. Tengo sed. Muchas gracias por escucharnos y los esperamos en el próximo episodio de Historias Católicas. Estás escuchando Historias Católicas de Miles Christi. Busca Miles Christi en la página web, en nuestros canales de YouTube de Miles Christi y participa de nuestros ejercicios espirituales, misiones y demás actividades para jóvenes. Te esperamos.